Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Saludo con mucho gusto y le agradezco que nos visite aquí en nuestro estudio panorámico de RR Noticias a la maestra Jacaranda Alcántar Becerra, es directora de la telesecundaria en Santa Cruz, allá en el Marqués. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, el gusto es mío, Ángel. No, Qué hombre, bueno muy que me hayan bienvenida. invitado. Al Con todo contrario. gusto estoy aquí. Encantados. Y es que, como saben, el domingo será justamente el Día del Maestro. Platicábamos, ahorita todavía estábamos en la pausa y decíamos, coincidimos en que para empezar y antes que otra cosa, el maestro tiene que tener una especie de apostolado, una vocación que los acompaña toda la vida. Es correcto. La realidad es que todos debemos de tener esa vocación, esa vocación y esa pasión por la profesión, porque no es sencillo. La realidad es que trabajar con mentes son de las cosas yo considero que son más difíciles. Hay personas, hay profesiones que trabajan a lo mejor con máquinas y tienen todo el reconocimiento, pero trabajar a los futuros profesionistas es complicado, o es complicado, difícil. Pero además padrísimo porque a lo mejor en una empresa tú trabajas con pues personas adultas que ya tienen una formación, que ya tienen una visión de la vida. Pero en el caso de un maestro, en muchos de los casos les toca ir dándole un acompañamiento en las primeras etapas de su vida a las niñas, a los niños, crearles una formación y unos valores que les acompañarán el resto de su existencia. Es correcto, y además no te imaginas tú la influencia tan grande que puede llegar a tener un maestro. Eres un ejemplo para ellos, a veces incluso eres la figura hasta incluso materna o paterna. ¿Por qué? Porque a veces... Bueno, pues en algún momento la figura parental está un poquito ausente. Entonces la influencia de un maestro es importantísima. Lo que tú les brindas con el ejemplo es lo que ellos adquieren. Y dependiendo de la etapa en la que ellos están, bueno, parecen esponjas. Entonces todo lo que ellos ven, todo lo que tú les dices, hay veces que incluso hasta lo repiten. O sea, llegan a hablar hasta como tú, de tanto o de tan importante que es lo que ellos ven en ti. Fíjate, nomás para poner el caso, ¿a cuántos de nosotros de niños no nos tocó en muchas ocasiones confundir y decirle a la maestra mamá? Correcto. De ese nivel es justamente el acercamiento, la cercanía y el en qué altar ponemos a nuestras maestras y maestros, ¿no? Sí, es lo que te comentaba. La realidad es que todos tenemos un papel súper importante en la vida de los alumnos, de los estudiantes, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Claro. Tenemos un papel muy importante y como tal lo tenemos que tomar con profesionalismo, con ética, con responsabilidad, porque a veces llegas tú al aula con tantas cosas en la cabeza y tienes que decir no. O sea, definitivamente hay días no tan buenos como todo el mundo. Es cierto. Y uno como maestro tiene que decir, no tiene que pasar, no esta barrera o no esta línea, porque ellos definitivamente están esperando de mí un aprendizaje, una enseñanza, una formación. Claro. Entonces lo que yo les digo es sumamente importante. Nuestro rol como formadores, como guías, es muy importante. Amigos, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos conversando con la maestra Jacaranda Alcántar Becerra, directora de la telesecundaria Santa Cruz, allá en el Marqués. Y preguntarte, Jacaranda, ¿cómo se vivió este tema de la pandemia? Fueron momentos muy complicados para cada uno de nosotros, en todos los entornos, en todas las edades, pero seguramente de quienes más tuvieron pues que enfrentarse a este reto que implicó la pandemia y tratar de mantener justamente los procesos educativos con los niños fue a ustedes y a veces en condiciones bien complicadas. Sí, la realidad es que nos enfrentamos a un escenario bien complicado. Estábamos todos acostumbrados a la educación presencial, como todos los alumnos del país o la mayoría. La educación en línea era un tabú para nosotros. Nosotros nos enfocábamos en el trabajo directo, en el aula, en enseñarles, en conocerlos, y de repente nos encontramos con el escenario de que no. Muchos maestros obviamente tomamos capacitaciones, actualizaciones sobre tecnología, pero la realidad es que nos enfrentamos a infinidad de herramientas tecnológicas que surgieron en esta pandemia y a las que nos tuvimos que ver inmersos. Tuvimos que decir, hay que encontrar herramientas de donde sea, hay que encontrar aplicaciones, hay que encontrar plataformas, hay que encontrar blogs, algo que a ellos les llame la atención, claro, algo que ellos de verdad los atraiga o los atrape, porque
tu trabajo como docente en el aula, bueno, es estar frente a ellos. A veces lo que tú dices, cómo te mueves, tu lenguaje corporal ayudan mucho, Por supuesto. pero mediante una máquina era muy complicado. Entonces, bueno, encontrar esas herramientas tecnológicas, encontrar esas plataformas. Hoy en día la red está llena de recursos. Eso sí. Hay muchísimas plataformas para trabajar todas las materias. Entonces, bueno, fue un reto, definitivamente. Ahora, obviamente, tenemos un reto más grande todavía, que es, bueno, ¿cómo hago después de este periodo tan complicado? Pero creo yo, y mi admiración para todos los maestros, porque supimos cómo hacerlo. Es decir, bueno, a capacitaciones, cursos, incluso hay maestros que, ¿sabes qué? A sus hijos ayudan una aplicación, tú que a lo mejor sabes más porque eres más joven, porque eres de otra generación. Encuéntrame, ayúdame a encontrar herramientas que me ayuden a atrapar a mis alumnos. Bueno, fueron meses, incluso años de reto, de aprender y de reaprender la profesión. Y para muchos, inclusive yo lo considero como valentía, porque justamente a lo mejor maestros de ciertas generaciones y que estaban medio peleadones con el tema de la tecnología, lograron vencer esos miedos y supieron subirse a los vehículos de la tecnología. Como dices, ahora viene también un reto bien importante, porque muchos de nuestros niños a lo mejor no traen el mismo nivel educativo de los otros. Siento yo que hay una disparidad en el aprovechamiento y en el conocimiento que muchos de los niños desarrollaron durante la pandemia. Es el reto que van a tener que enfrentar ahora como maestros. Claro, ¿qué crees? Que desafortunadamente, ahora que volvimos a clases presenciales, nos dimos cuenta de muchas realidades. La realidad es que incluso muchos de los trabajos los papás ayudaban a hacerlo. Entonces los niños presentan un rezago importante. También es necesario decir que su rezago es grande. En conocimientos e incluso en habilidades básicas como la lectura, la escritura, el pensamiento lógico. Entonces, bueno, como escuelas, como centros de trabajo, como docentes, tenemos que enfrentarnos ahora a ese nuevo escenario. Decir, bueno, vienen de un periodo difícil, no solamente de conocimiento, hablo también emocional, social, psicológico. Creo que todos o la mayoría de nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles durante este tiempo. Entonces ahora tengo que trabajar con ellos, no solo conocimiento, sino cómo voy a reconstruir a veces hasta esa autoestima y esa estabilidad emocional. Como te comento, bueno, desde que entramos todos nos quedamos como es un escenario diferente, incluso de la pandemia e incluso antes de la pandemia. Tenemos hoy como maestros que rediseñar todo, que buscar estrategias, porque lo que nosotros hacemos y parte de nuestro quehacer docente es identificar mis contextos, los alumnos que tengo, y con base en eso, bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a erradicar a lo mejor esas barreras de aprendizaje? ¿Cómo las voy a trabajar? Y entonces decir, tengo que hacer que ellos aprendan. Y hoy en día, más que hacer que ellos aprendan, tengo que hacer que ellos estén bien. O sea, ¿cómo trabajo en ellos la parte socioemocional? Claro. Porque yo puedo darles muchísimos contenidos, muchísimo conocimiento, pero si en realidad ellos están tristes o no están aptos a lo mejor para recibir todo lo que uno les da, en realidad tenemos que trabajar desde antes. Así es. Y incluso hoy tenemos que trabajar con contenidos desde ciclos anteriores. No hablamos de un ciclo, a veces hasta hablamos de dos o tal vez más. hasta de 3, y tratar de nivelarlo. Está bien correcto. Interesante el reto que tienen, y por eso específicamente por el gran trabajo que han venido realizando, por el gran compromiso que tienen, este apostolado que decíamos que tienen las maestras y los maestros, y muy especialmente los de Querétaro. Yo quiero pedirte un favor, que seas nuestra embajadora para decirle a todas las maestras y maestros de Querétaro muchas felicidades y muchas gracias por el gran trabajo que han realizado. Claro que sí. Compañeros docentes, colegas de profesión, quiero que sepan que les brindo todo mi reconocimiento y admiración por el quehacer que hacen, por la labor docente que realizan todos los días. Yo sé que no es sencillo enfrentarnos a los diversos escenarios a los que nos enfrentamos todos los días, sí. Pero con la vocación, la pasión y el amor por la profesión, creo que podemos hacer eso y mucho más. A todos extiendo una felicitación muy grande.
que tengan un excelente Día del Maestro y bueno, pues que sean muy festejados. Felicidades a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Te quiero pedir también que hagas extensiva esta felicitación a tus compañeros ahí en la telesecundaria, que sea un momento muy padre, porque además también pues volvemos a felicitarles después también de todo este tema de pandemia. Ha estado con ustedes esta mañana la maestra Jacaranda Alcántar Becerra, directora de la telesecundaria de Santa Cruz en el Marqués. Gracias y bienvenida, maestra. Gracias, Ángel. Qué gusto saludarte esta mañana y muy buenos días. Son ahora las 8:27.